Bienvenidos, bienvenidas a todas de nuevo a ese segundo episodio de Pon luz a tu síntoma. Hoy me hace especial ilusión porque vamos a trabajar con algunos de los problemas que afectan sobre todo a las mujeres. Y como ya sabéis, yo acompaño a mujeres y trabajo mucho la parte del linaje femenino y de la conexión con el útero, pues hoy me hace especial ilusión trabajar y comentar y poner luz a todos esos síntomas. Vamos a hacerlo como cada vez junto a Eva Álvarez. Eva nos va a dar su punto de vista desde la biodescodificación y yo lo haré pues desde el sagrado femenino, desde la sanación del linaje, también desde la Ayurveda, bueno, desde diferentes puntos de vista para complementar todo eso. Estábamos hablando precisamente con Eva antes de conectarnos de la importancia de ante determinados síntomas, pues poner una mirada global y a diferentes niveles, ¿no? Es importante acudir al médico, escuchar cuál es su diagnóstico, escuchar cuáles son sus recomendaciones y a la par se puede poner luz desde otros puntos de vista, como es en este caso, pues desde la biodescodificación o desde esa conexión y sanación de nuestro útero, ¿no? Pero ir todos en conjunto para que la sanación sea profunda y realmente podamos encontrar ese equilibrio que nuestro cuerpo nos está pidiendo cuando manifiesta alguno de estos síntomas. Con lo cual, bueno, bienvenida Eva de nuevo, encantada de que estemos en ese segundo episodio. Hola María, encantada yo también de estar aquí de nuevo contigo, con todas tus seguidoras. Va a ser todo un placer poner luz a todos los síntomas que podamos tener en el aparato reproductor femenino. Habrá momentos de tratar el aparato reproductor masculino para Ujú. equilibrar, equilibrar, estamos en un mundo de hombres y mujeres. Y hoy nos queríamos centrar especialmente en todos los conflictos del útero. Como bien has dicho, María, es muy importante acudir a la medicina alopática, a vuestro médico, a vuestro especialista, para que cualquier síntoma que veáis, vayáis, acudáis, porque la descodificación va a tratar sobre todo esa parte emocional que quizás en la medicina alopática no se está prestando toda la atención que se tiene que prestar. Entonces, vamos a equilibrar los tratamientos y los diagnósticos de la medicina alopática con el acompañamiento emocional de situaciones vividas, recordemos que lo hemos hablado en otros capítulos, situaciones vividas en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, ante hechos dramáticos o vividos día a día, semana a semana, mes a mes. Entonces, cuando ponemos luz a todos esos síntomas, vamos a ayudar muchísimo a nuestro médico, vamos a ayudar muchísimo a ese especialista para la resolución de esa situación, de esa dolencia, de esa enfermedad. Y hoy vamos a comenzar, María, con los conflictos en el útero. Así es, ¿no? Y como ya hablábamos el día anterior, cuando empezamos, ¿no? Realmente cuando tenemos alguna dolencia es nuestro cuerpo que está llamando nuestra atención. No hemos sabido escucharlo a lo mejor al inicio y después ya se expresa pues con algo un poco más grave, ¿no? Pero Mm. realmente debemos trabajar también con todos nuestros cuerpos, con el cuerpo físico, con el emocional, con el mental, con el energético, incluso con el espiritual, ¿no? Sí, María, además tú haces ahí un acompañamiento, sobre todo a las mujeres, ese acompañamiento emocional, espiritual, es precioso y energético, así que también bendiciones a todo tu trabajo, que es muy importante. Bueno, también bendiciones al tuyo. Con ambos podemos ayudar y pueden beneficiarse las mujeres de todo ello, ¿no? Ujú. Sí, bueno, una de las o uno de los motores de mi acompañamiento, pues es que las mujeres puedan aprender a ser más conscientes de ese órgano tan vital que es para nosotras como es nuestro útero, ¿no? Comprender que es nuestro órgano sagrado, que es nuestra fuente importante de intuición, de creación, o sea, nuestro útero crea vida, pero no solamente vida física, o sea, no solamente es capaz de crear a un bebé, a nuestro hijo, sostenerlo, ¿no? Durante todos esos meses hasta que está preparado para salir al mundo exterior, sino que también es capaz
de crear nuestra propia vida y sostenerla, ¿no? Y mantenerla hasta que seamos capaces también de darle forma a nuestros proyectos, ¿no? Con lo cual, es como podemos imaginarlo, siempre digo, como un caldero, como nuestro caldero sagrado, que es muy sensible a nuestro entorno, con lo cual si estamos en entornos donde hay muchas emociones, pues nuestro útero también lo absorbe, por eso es importante aprender a descargarlo, a nuestras propias emociones, a todo lo que hemos vivido y también a todo lo que llevamos heredado de nuestro clan familiar, a todo el linaje femenino, ¿no? Con lo cual, hacer ese trabajo profundo, pues nos ayuda mucho desde a poder vivir una vida mucho más empoderada hasta poder tener ese equilibrio que nuestro útero necesita. Y cuando hay desequilibrios a esos niveles, pues muchas veces se expresan con diferentes patologías. Eso es, María, qué bonita introducción del útero, porque es nuestra primera casa. Ujú. Nuestra primera casa. Fijaos que en el momento que se está formando el embrión, precisamente va a estar ahí, en ese útero, útero también llamado matriz. Eh, esa primera casa, ¿cómo fue? ¿Cómo estaba? Es muy importante esta frase de la primera casa. Estas dos palabras son vitales, porque ahí todo nuestro cuerpo va a estar, va a empezar a acumular las primeras memorias. Memorias que van a quedar en el ADN de nuestro cuerpo. Y esa primera casa, a todas las mujeres que nos están escuchando, para ti, mujer, ¿qué es importante tener ahí, en tu casa, en esa primera? Es muy importante el amor, es muy importante la felicidad, la estabilidad, el respeto, la alegría. ¿Qué sucedió cuando cada una de nosotras estuvimos ahí, en nuestra primera casa? Este útero, que está ubicado entre la vagina y las trompas de falopio, como bien decías, María, nos va a acoger durante 9 meses de gestación. Ahí nos vamos a estar formando. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando el día que nos hagamos mujeres, cada una a una determinada edad, nuestro cuerpo se desarrolla, viene la menstruación y ahí de repente nos convertimos en mujeres fértiles para poder crear también vida dentro de nosotras? Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede en esa parte de nuestro cuerpo? ¿Por qué aparecen dolencias que ahora vamos a ir tratando, las más importantes? ¿Por qué aparece alguna enfermedad, alguna infección? Bueno, ¿qué conflictos hay que se viven en silencio y en soledad? Que no hay una solución. Bueno, pues vamos a tratar hoy todos los conflictos de supervivencia, porque si en nuestra primera casa no nos están nutriendo, ese embrión no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse, no va a poder convertirse en un feto y de ahí al nacimiento. Entonces, todos los conflictos de supervivencia a nivel inconsciente estaríamos hablando de los que nos permiten sobrevivir, ¿eh? La alimentación, la respiración, si ahí, en ese espacio tan sagrado, no tenemos ni la respiración ni la alimentación, ese feto, ese embrión va a fallecer y hay muchos abortos. Por lo tanto, todos los conflictos de supervivencia que hayan tenido todos los miembros de nuestro clan, ojo, aparecen ahí reflejados. Y entonces, en el momento que nosotras, de niñas que pasamos a mujeres y que quedamos embarazadas, cuidado porque ahí se puede despertar esa memoria y hay muchos abortos. Abortos que son muchos de ellos inexplicables, que de repente la mujer pierde a ese bebé en un determinado mes de gestación y es porque quizás se despierten en ese momento las memorias que están en el inconsciente celular de nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿qué conflicto hubo en el árbol familiar con el tema de la fabricación de niños, con la creación de niños? Bueno, pues ahí va a aparecer una de estas patologías que hoy vamos a tratar en este capítulo.
Así, También, así es, Eva, ¿no? Y una de las palabras que yo añadiría a todo eso que tú has comentado ahora sería el sostén, ¿no? Esa necesidad de sentirte sostenida, mm, sin necesidad de tener que hacer nada, ¿no? Sin tener que esforzarte, pero sentirte sostenida, ¿no? ¿Pudiste sentirte sostenida o no? Eso también es una memoria que, que también va traspasándose y puede hacer desequilibrarnos, pues esas memorias que están en nuestro útero. qué bonito lo que acabas de decir sobre si te has sentido sostenida, porque precisamente si estamos en un hogar donde se está viviendo fuera de la norma, cuidado porque vamos a tener conflictos en el útero. De estas familias que no se encuentran sostenidas porque no es una familia normal. A lo mejor esa familia, podamos decir que esa mujer se queda embarazada siendo menor de edad, por ejemplo, o una mujer que se queda embarazada y no es rechazada por el clan familiar porque a lo mejor no está casada. Entonces tenemos que ver mucho todos los conflictos vividos fuera de la norma, porque van a dar un síntoma en el útero. Ujú, También hay conflictos cuando hay frustración en el territorio. Y cuando digo territorio, estoy haciendo alusión al hogar tuyo, a lo que está cerca tuyo. Si hay una frustración, no solamente en el entorno tuyo, sino también hay una frustración sexual, también podemos tener una patología en el útero. ujú, Y aquí entramos también, nuevamente hacemos alusión al clan familiar, cuando hay memorias de embarazos que han ido mal. ujú, Pues a lo mejor ha habido muertes de recién nacidos, abortos que se han practicado de forma clandestina, recién nacidos que han podido nacer con algún tipo de malformación. O también, fíjate María, memorias de madres que al dar a luz fallecieron. sí, Y eso está, repito, en el ADN de nuestro cuerpo. Si nuestra madre falleció cuando nos dio a luz a nosotras, cuidado porque en el momento que nosotras queramos quedarnos embarazadas, se despierta esa memoria celular y esa mujer puede tener complicaciones para poder quedarse embarazada. ujú. Así es, ¿no? Porque tiene esa memoria de ese miedo, ¿no? De supervivencia, que lo que quiere el clan es sobrevivir a toda costa, ¿no? Con lo cual es peligroso tener hijos y tu cuerpo te protege de ello, ¿no? Eso es peligroso tener hijos. Muy bien, María. Eso es, y como es peligroso, el consciente de esa mujer puede decir, no, no, pero si yo quiero tener un hijo. Pero el inconsciente, ese inconsciente que hace que lata a nuestros corazones mientras estamos todas aquí atentas a lo que estamos contando, ese inconsciente que hace el que se produzca el intercambio de oxígeno y CO2 mientras estamos aquí escuchándonos, ese inconsciente que hace que esté digiriendo los alimentos que acabamos de ingerir. Bueno, pues todo esto, el inconsciente, es el que va a regir todos nuestros comportamientos, todas nuestras acciones. Entonces, muchas veces la mujer dice, pero si yo y mi marido o mi esposo queremos tener un hijo, o mi pareja queremos tener un hijo y no hay manera, es que el inconsciente está metiendo el freno de mano porque ha habido un programa peligroso donde la mujer que se ha convertido en madre ha podido fallecer o ha podido tener muchas complicaciones o ha habido el aborto o niños con malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como bien decías, María, el inconsciente para asegurarnos la supervivencia dice, mejor no tener hijos, mejor no quedarte embarazada. Entonces, este sería uno de las patologías que más nos encontramos en descodificación. Mujeres que, y fíjate, acabo de recordar el caso de una mujer que tenía un puesto de liderazgo muy importante. De hecho, quería convertirse en la jefa de la sección de esta parte de esta comunidad y para la par quería también quedarse embarazada. Era una mujer que tenía 45 años
y no hay manera, no tenía manera de quedarse embarazada. Tenía abortos extrauterinos, abortos espontáneos y no había manera, ¿no? Y entonces, el día que llegó a mi consulta para saber por qué motivo no podía quedarse embarazada, yo le pregunté, bueno, ¿qué objetivo te gustaría conseguir? Y lo lógico es que me dijera que quería quedarse embarazada para ese año, porque ya tenía una edad un poco avanzada y quería tener ya un hijo. Ujú. Pues te vas a sorprender, María, porque no me dijo eso. Me dijo, Eva, me gustaría convertirme en la jefa del área de esta comunidad. Y digo, vamos a ver, si vienes a esta consulta porque tienes un conflicto para que tu gestación pueda llegar con éxito hasta el noveno mes de gestación y puedas convertirte en mamá, digo, ¿por qué me estás hablando del mundo económico, del mundo? Y ella misma no se había dado cuenta. Era tan Claro. importante para ella el trabajo tan importante, que se sentía merecedora de ocupar un puesto de dirección a nivel de comunidad, que cuando yo le pregunto, ¿qué te gustaría conseguir, puesto que llegas aquí con un conflicto por tu maternidad? Me hablas de que quieres conseguir un puesto de trabajo. Y entonces yo le pregunto, si te dieran a ti esa dirección general de esta comunidad, ¿tendrías tiempo para cuidar a tu hijo? Y me dijo, no, porque tendría que viajar a cada una de las provincias, sería muy complicado. Digo, pues, digo, por favor, hazte consciente de que no puedes quedarte embarazada porque tú misma no quieres quedarte embarazada. Y eso fue todo un reto para ella descubrir en la consulta que realmente era eso, que conscientemente decía que sí, pero que había una parte de ella, de su inconsciente, que estaba buscando otra cosa que era incompatible con la maternidad, que era un puesto de dirección donde iba a sacrificar su vida personal por llevar una dirección. Bien, bien, Ujú. está perfecto, pero una cosa es incompatible con la otra. Claro. Y poner Sobre todo porque esa prioridad, ¿no? A ver, realmente que no sea por condicionantes el querer ser madre, sino que, a ver, realmente es algo que anhela tu alma o tu alma tiene mm, otro proyecto en este momento, ¿no? Yo también, sí, también acompaño a mujeres que quieren o que desean quedar embarazadas. Y claro, lo primero, bueno, en realidad casi todas las mujeres tenemos nuestros úteros tensos porque no estamos viviendo en conexión con ellos, ¿no? No los relajamos y además el comprender que somos cíclicas y querer encajar en ese mundo lineal, no estamos respetando esa ciclicidad que nuestro útero nos pide, ¿no? No estamos respetando nuestras fases y, y comprender y vivir desde esas fases, que hay un momento que somos mucho más productivas, pero un momento que necesitamos ir hacia adentro y parar, y que en el parar estamos también haciendo muchísimo, ¿no? Eso es algo que a veces cuesta bueno, por la inercia del mundo en el que vivimos, ¿no? Y aprender o reaprender a conectar con ello, pues también es una gran ayuda y, bueno, muchas mujeres realmente encuentran su solución cuando empiezan a conectar con ello, ¿no? A realmente mm, aprender y vivir desde esa ciclicidad que somos y desde esa conexión y relajación de ese útero que tenemos. O sea, como has dicho tú antes, ¿no? Es el primer hogar y evidentemente queremos tener un hijo, cuidaremos muchísimo nuestro hogar físico, pero olvidamos nuestro hogar primero, ¿no? El primer hogar que va a ser de tu bebé. Y qué importante es, una, poner conciencia y relajarlo y hacer que esté en, bueno, lo mejor posible para poder recibir esa vida, ¿no? eso es, María, esa, como volvíamos a recordar, esa primera casa, Ujú, que es nuestro útero. Acabo de recordar otro caso de una mujer que no está casada, decide irse a vivir con su pareja y la pareja es autónomo, compran una vivienda, un piso. Un apartamento porque tiene dos habitaciones, la cocina es cocina-salón, es un apartamento pequeñito y una de ujú, las habitaciones la habilitan para el trabajo de él. Entonces, solamente queda una habitación donde es donde duermen ellos. Entonces, ella quiere quedarse embarazada porque le encantan los niños y no hay manera, y no hay manera, y no hay manera. Y entonces
Se me ocurrió preguntarla, ya sabemos que el útero es la casa, también para el inconsciente, también tenemos que dejar espacio en nuestra casa para la llegada de ese nuevo miembro. Y entonces yo le pregunto, digo, ¿en tu casa hay sitio, hay habitación para el niño o la niña? Y me dice, no. Digo, ¿y no por qué? Y es cuando me cuenta ella que su pareja utiliza la otra habitación donde ha puesto el despacho, que es autónomo y que no habría espacio. Tendría que dormir ese futuro bebé o con ellos o luego plantearse comprar otra vivienda. Entonces, claro, el inconsciente ve que no hay sitio, no hay sitio físico. Es un apartamento pequeñito, es que la cocina está comunicada con el salón. De hecho, luego me decía ella que en el baño no tenían ni siquiera lavabo. Y entonces digo, ¿y cómo os laváis? Dice, pues en la cocina, en el fregadero de la cocina. Mm, digo, escúchate, por Dios. Digo, porque aquí es muy complicado. Y digo, cuando venga el bebé, ¿dónde le vas a lavar? Dicen, bueno, pues compramos una bañera pequeñita para el pequeño. Y digo, bueno, ya, mientras es pequeñito, pero llegará un momento que crecerá. Y no sé, me parecía que era, no sé, algo que para mí me parecía que era obvio, que tenemos que tener un mínimo. Bueno, pues para esta mujer no, ella pensaba que eso no era importante. Y digo, bueno, pues, y de hecho tuvieron que acudir varias veces a la inseminación artificial y no te lo pierdas, al final se quedó embarazada de dos niñas. En fin, que es que encima no vino uno, es que vinieron dos. Sí Y o además fue sí un parto, hay que hay que cambiar, hacer ¿no? hueco, hay que hacer hueco. Sí, sí, al final se tuvieron que cambiar a otra vivienda mayor, lógicamente, pero es curioso porque el parto fue muy significativo porque la primera niña nació por parto natural y la segunda niña tuvieron que hacerle cesárea. Este Wow. es el único caso que he visto donde se ha tenido que practicar los alumbramientos han tenido que ser de dos vías distintas el mismo día del parto. O sea, imagínate, fue tremendo, fue tremendo. Y bueno, de hecho, hace poquito, porque son unas niñas que nacieron el 1 de noviembre, que aquí en España es el Día de Todos los Santos, Sí. recuerdo que la que nació por parto natural que se ha quedado como más pequeñita. Y sin embargo, su hermana, son mellizas, esta pequeñita es morenita con ojos oscuros y su hermana pues le saca una cabeza y pico. De hecho, parece que se llevan 2 años de diferencia. Rubita, con los ojos más claritos. Bueno, ya te digo que la que nació por cesárea ha salido como más grande. Pero bueno, en fin. Siguiendo con el útero, hay muchos conflictos también en el cuello del útero. Ujú. Y en ese cuello de útero o cervix, como también se le conoce, hay una serie de conflictos que van a darnos el síntoma ahí. ¿Y cuáles son esos conflictos? Desde la descodificación biológica hemos detectado tres. El primer conflicto es la impotencia de quedarse embarazada. Esa mujer que quiere quedar, pero no se queda embarazada. Y entonces eso va a generar el segundo de los conflictos, una frustración sexual. Y esa frustración sexual va a generar ahí el conflicto en esta parte del cuerpo, en el cuello del útero. Y por último, cuando hay una especie de suciedad sexual, cuando Ujú. se mantiene relaciones sexuales que la mujer los siente, las percibe como algo sucias. Y aquí te puedo hablar de un caso de una mujer que estaba con un hombre que este hombre descubrió que iba a prostitutas, que no utilizaba preservativo. Mm. Y entonces cuando me llegó a la consulta, ella me hablaba de que para ella el sexo era muy sucio. No entremos en por qué continuaba con ese hombre o no, ¿eh? Eso ya es un tema que ella tenía que resolver. Si le compensaba estar al lado de un hombre que, aun sabiendo que había ido a prostitutas, ella continuaba con esa relación, yo ahí jamás voy a entrar. Pero sí es cierto que la patología, que tenía un papiloma precisamente ahí, en el cuello del útero, ese papiloma puede desencadenar en una patología mucho más grave que sería un Ujú. cáncer. Entonces, bueno, pues ahí cuando yo le comento que cuando hacía el amor con este hombre, si ella se sentía que era algo sucio y ella me decía que sí, digo, bueno, pues lo primero, háblalo con él, aclarar este tema de por qué motivo él tiene que acudir.
a otro tipo de servicios sexuales y que encima lo haga sin preservativo. Entonces, bueno, esta mujer dejó de venir a mi consulta. Creo que no le gustó la idea que le dijera que se respetase. Mm, Entonces, bueno, no sé qué es lo que habrá pasado con ese papiloma que tenía esta mujer, pero bueno, cuidado porque sentirte sucia cuando estás haciendo el amor o también cuando estaba haciendo la formación de descodificación, había una ginecóloga del País Vasco que es muy buena y se había multiplicado cuando hicimos esta formación es hace ya casi 15 20 años y por entonces empezaba el tema del papiloma en las adolescentes que había subido un pico con muchísimos casos y resulta que por entonces había un juego muy peligroso entre las adolescentes que hacían apuestas por ver quién era la última en perder la virginidad, Mm, a costa de lo que fuera. Entonces, era hacer el amor por hacer el amor claro. y no quedarse atrás como la tonta que era la virgen del grupo. Y entonces, si esa jovencita tenía sexo y lo sentía como algo sucio porque no era la primera vez que lo estaba haciendo, bueno, pues el índice de papilomas en adolescentes se multiplicó. Es que qué importante, eso también es algo que trabajamos mucho, ¿no? Qué importante las mujeres, pues al tener una relación sexual, realmente sentir que lo deseamos, ¿no? Mm, Porque es verdad que a lo mejor cuando estamos con una pareja estable, a la que queremos, etcétera, pero en un momento dado no tenemos ganas y él tiene ganas, pues muchas mujeres acaban cediendo, ¿no? Y eso queda una impronta en nuestro útero también. Lo vive con la vagina, en el útero, ¿no? Porque lo vive mm. como una invasión. El útero cuando no está preparado o la vagina no está preparada, ¿no? Y nuestro cuerpo mismo nos avisa de ello. Con lo cual, qué importante. Evidentemente, cuando recibimos un abuso o algo así es muchísimo peor porque es agresión, ¿no? Pero aunque amemos a la persona, si en ese momento no, nuestro cuerpo nos dice que no, el aprender a respetar ese órgano, ¿no? Ese órgano sagrado, porque puede darnos después también otro tipo de problemas. Eso es, fíjate cuántas cándidas tienen muchas mujeres. Y esas cándidas, que son los hongos vaginales o la micosis, que es precisamente lo que tú dices, María, que a lo mejor a una mujer no le apetece tener tanto contacto sexual y sin embargo se ve forzada, porque claro, a lo mejor le ha dicho muchas veces no. Y las mujeres tenemos programas biológicos de deseo Ujú. sexual distintos a los deseos sexuales de un hombre que prácticamente es, a nivel hormonal y a nivel biológico, tienen mucho mayor deseo sexual que las propias mujeres. Las mujeres hemos venido para, a nivel biológico, tener hijos y mientras criamos a los hijos, al menos el primer año, hay que estar volcado en ese cuidado, no para mantener relaciones sexuales. Dile a tu pareja, dile a tu esposo, dile a tu marido, oye, que durante un año, olvídate. Él tiene esa necesidad biológica. Entonces, bueno, es muy complicado. Y entonces, cuando, como bien decías, ¿no? Cuando una mujer tiene un deseo sexual y quiere tener la relación sexual con el marido, no va a haber ningún conflicto. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay ese contacto? Y si encima el marido le puede decir cosas sucias. Y eso ella lo puede vivir como algo que le ataca a su integridad. Cuidado, porque va a Ujú. estar ahí ese cuello de cuello útero tomando nota de todas estas percepciones que evidentemente las está guardando en silencio, que la está guardando en soledad, que si las hubiera compartido, esa parte del cuerpo no hubiera manifestado ese síntoma. La Cándida también nos habla de otros conflictos. Vamos a hacer, ahora que estamos hablando de que has introducido este tema del demasiado contacto, ¿no? Del contacto sexual que una no quiere. Bueno, pues cuidado con esas cándidas porque muchas veces querer tener tanto contacto sexual sin estar comprometida con esa persona también nos puede dar el problema de cándida. También ante los abusos sexuales, cuando la mujer no quiere y es abusada. Cuando hay relaciones que terminan mal entre hombres y mujeres, se queda esa memoria ahí, en la parte de la entrada a la vagina, sobre todo.
Eh, bueno, estoy aquí adelantando, hemos pasado del útero directamente al tema de la vagina. Bueno, continúo con ello. Cuando hay duelos no hechos, Ujú, de niños que a lo mejor no, no han venido, no han conseguido, ahí en ese útero no se ha no se ha podido quedar retenido ese embrión, ese feto, bueno, pues esas memorias de duelos no hechos, de ese fallecimiento, también nos puede dar una patología ahí ya directamente en la parte de la vagina. Em, las humillaciones. Las ujú, humillaciones sexuales también nos pueden dar conflicto ahí. Y he dado un salto al tema de la vagina, pero quería cerrar el útero, si te parece, María, con ujú, la cantidad de casos que estoy viendo de endometriosis. ¿Cuáles ujú, son esos conflictos, ¿no?, que producen en la mujer esa endometriosis? Bien, algo pasa, hemos hablado al principio de este capítulo, hemos hablado de que el útero representa nuestra primera casa. Entonces, ¿qué pasa con esa primera casa? ¿Mm? ¿Esa casa no la sentimos como nuestro hogar? ¿En esa casa no se puede tener a ese bebecito o a esa bebecita? Porque, como pasaba el caso de esta mujer, se fue a vivir a un apartamento de 2 habitaciones y solamente tenían una habitación conyugal y la otra no. Bueno, pues ahí es una realidad que esa mujer no tenía espacio para un recién nacido, ¿m?, o recién nacida. Em, hay casos que he encontrado en la endometriosis de mujeres que se van a vivir al piso de la pareja y como sienten que esa casa no es de ella, bueno, pues tienen casos de endometriosis. Y mm, recuerdo, fíjate que cuando estuve ahí en tu tierra natal, cuando en un congreso que estuvimos, creo que fue en el 2018, María, o 2019, recuerdo el caso de una de las mujeres que ella es de Venezuela y tenía la pareja que vivía ahí, donde tú estás viviendo. Y entonces, claro, ella había dejado su país de nacimiento para estar al lado de él. ujú. Y entonces, como que sentía que esa casa no era de ella. Pues a lo mejor porque él no la permitía que dejara algunas cosas, o él tenía la casa puesta a su estilo y no quería que ella tocase nada. A lo mejor ella quería poner unas cortinas, unos cuadros y él decía que no le gustaba nada de eso. Entonces ella no sentía que esa casa era de ella. Bueno, pues tú has tenido muchos casos de endometriosis. Y si te Hay otro... fijas, si te ¿Mm? fijas de nuevo, o sea, ella no se sentía sostenida en esa casa, ¿no? Vuelve a aparecer el tema del sostén. O sea, Ujú. qué interesante. Eso es, que además lo has comentado muy bien, María. Si no se sentía sostenida y encima sentía que esa casa no era de ella, pues recordemos, conflictos vividos en silencio, en soledad. Cuando no hay una solución satisfactoria, cuidado que el cuerpo va a gritar, nos va a hablar, y en este caso Mm. va a ser el caso de la endometriosis. Em, Desde el sagrado femenino, desde ese acompañamiento que hago yo, muchas mujeres que tienen endometriosis, pues son mujeres muy sensibles que han aprendido, bueno, por las condiciones con las que han vivido, ¿no? Por lo que se han encontrado, pues cómo a reprimir esa sensibilidad o sobre todo esa gran parte creativa que hay dentro de ellas, ¿no? Y como a bloquearla o suprimir, ¿no? Y después de ese exceso de calor, de pasión que tienen, pues queda dentro del cuerpo, ¿no? En ese caso, en sus úteros. Y, y sí, esa es como esa energía desbordada a la que no han podido dar cauce porque en algún momento han cerrado, ¿no?, las puertas a su gran sensibilidad o a esa gran capacidad creativa, etcétera. sí, ahí, como bien dices, María, puede despertar esto que estás diciendo, muchos miedos al parto. Yo, de las últimas personas que he atendido, tenía auténtico pánico al parto, pero auténtico pánico, perdón. Claro, de repente ha conseguido se quedarse embarazada, ha tenido a su primer bebé y me dice, ay Eva, de haber sabido que era esto, cuántos miedos hubiera quitado de mi vida, porque no era tanto como lo que pensaba ella. ¿M? Entonces, ese miedo al parto también puede generar la endometriosis y también el miedo a no ser una buena madre porque quizás la madre de esta consultante no hizo bien su papel de madre
Y entonces, por miedo a que ella, esta persona que llega a la consulta, se convirtiera también en su propia madre cuando fuera madre, ese propio miedo a que ella podía repetir todos los hechos que la hicieron su madre, bueno, pues antes de ser una mala madre, prefiero bloquear y ahí también tendríamos otro de los casos de la endometriosis. Y, Em, y en el caso de, bueno, hay muchas endometriosis que realmente empiezan, o la mayoría de, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas de ellas con chicas muy jovencitas, ¿no? Cuando ya empiezan mm, con sus primeras menstruaciones. Y bueno, de aquí podemos aprovechar y comentar que menstruaciones dolorosas no es lo normal, o sea, no deben ser dolorosas y que cuando se dan, pues conviene acudir a un especialista. Es verdad que la endometriosis tarda muchísimos años en diagnosticarse en las mujeres, o sea, aún vamos muy atrás en todo ello y son mujeres que sufren muchísimo dolor, ¿no? Y correcto. esas memorias que tú comentas puede que sean incluso del linaje, o sea, que no sean realmente de su propia madre, ¿no? Sino que realmente sean cosas que llevan cargas heredadas y que, bueno, por ser doble de alguna ancestra o por el motivo que sea, pues ella está expresando más esa dificultad, ¿no? Correcto, María. Fantástico. Nuevamente hacemos alusión a lo que tú acabas de decir, al árbol familiar. Aquí también en la endometriosis están las memorias de los abortos, ¿no? Miedo a tener al bebé porque hay una memoria de abortos del clan familiar. Y entonces eso va a provocar la endometriosis también. Así que fantástica puntualización sobre el tema del linaje. También nos encontramos, María, muchos miomas uterinos. Ujú, Claro, esto del mioma se suele manifestar mucho más en los límites de la menopausia. Y entonces, ¿qué son los conflictos, no? ¿Qué conflictos emocionales oculta una mujer en los casos de los miomas? Bueno, pues en primer lugar, impotencia. Un conflicto de impotencia por ese bebé que quiso tener y no tuvo. Es como una especie como de arrepentimiento. Y claro, también hablamos del sostén, que lo has mencionado muy bien, María, en otro momento. Y aquí puede haber un sentimiento de impotencia porque no puedo proteger, no puedo ser el sostén de mi familia. Bueno, pues cuidado porque ahí puede tocar ese mioma uterino, es la parte muscular. En descodificación, todo lo que toque la parte muscular, hablaremos mucho de impotencia, de frustración, de incapacidad, de desvalorización. Así Yo, que yo añadiría esa impotencia de sentir que no he podido gestar mi propia vida o mi propio proyecto de vida, ¿no? No tiene por qué ser solamente un bebé. Muchas veces es no he escuchado, siento que no he escuchado o a lo mejor lo he escuchado, pero no me he atrevido o no he podido o no he sabido cómo hacerlo, ¿no? Yo sí me encuentro que hay mujeres que tienen como bloqueado el gestar su vida, su proyecto de vida o sí, sus proyectos creativos, ¿no? eso es, porque cuando hablamos del hijo, hablamos de esa creatividad que estás comentando. Entonces, la creatividad es esa empresa, esa tierra, em, todo lo que tú consideres que es un hijo para ti, puede ser también un Ujú, animal. ujú, Así que, bueno, muchas veces, como bien has dicho, no es el hijo real, sino puede ser el hijo o la hija simbólica. ujú, Y puede ser eso. Yo he encontrado casos de personas con ataques de anginas de pecho, donde el conflicto es una pérdida del territorio y entonces este hombre había tenido, era agricultor y tenía una parcela de terreno. Llegó un incendio, le devastó toda la producción que estaba a punto de recogerla y wow, esa pérdida de su territorio para él le provocó esa angina de pecho. Entonces, muchas veces ese territorio no tiene por qué ser una casa, puede ser una tierra, puede ser un animal, puede ser un cuadro que le tengas especial cariño, puede ser una joya de la familia, que aunque no tenga mucho valor, es algo valioso mm, suyo. Y entonces,
Bueno, pues está muy bien lo que acabas de comentar, María, porque no solamente es la parte biológica, sino también esa parte de creatividad, ese proyecto tuyo, ese libro tuyo, no es el hijo o hija físico que queremos, sino también esa parte de creatividad que quise llevar a cabo, pero que por circunstancias no pude. También en los miomas uterinos nos vemos aquí en descodificación a muchas mujeres que sienten impotencia porque no son capaces de mantener una relación sexual, no encuentran a una pareja con la que poder copular, como se suele decir Ujú. aquí. Entonces, bueno, ese verse privada, ¿no? de ese contacto íntimo, bueno, pues también nos puede llevar a un mioma. O también no ser capaz de tener pareja. ¿No? Van intentando buscar, pero no hay manera y se sienten incapaces de poder conseguir tener a un hombre o a una mujer a su lado para mantener una relación. Y ya por último hay una especie como de memorias de partos muy largos Ujú. de días. Y esas memorias de partos muy largos, esa impotencia que sufrió a lo mejor mi abuela o mi bisabuela, bueno, pues esa impotencia pasa a través, como bien vemos, ¿no? del ADN y llega a la persona que llega a la consulta. Y no sabe por qué padece de ese mioma uterino y es precisamente por esta memoria de partos que han durado muchas horas o inclusive días, ¿eh? Y más antiguamente que no había hospitales, en el caso de las abuelas. Mm. eh, o- y has comentado antes, es verdad que habías hablado de las reglas dolorosas. Como bien has dicho, lo normal es que no duelan las reglas. Si duelen las reglas es que hay un conflicto, bien con el hecho de ser mujer, que fue el caso que me pasó a mí. Mi padre en concreto quería que yo, somos tres hermanas, yo soy la segunda. Hubo un aborto entre mi hermana mayor y yo, y entonces mi padre pensaba que cuando mi madre estaba embarazada de mí, pensaba que iba a ser un varón. Y nací niña, lógicamente. Ujú. Bueno, pues como hay una parte de cuando somos muy pequeñitas que queremos satisfacer a nuestros padres, claro, como yo no pude satisfacer a mi padre porque mi padre quería un varón y en cambio era una niña, mis menstruaciones cuando comencé a tener, y la primera fue muy tardía, casi iba a cumplir, a los pocos días iba a cumplir 16 años. Fíjate cómo Ujú. mi cuerpo estaba intentando ser fiel, entre comillas, a mi padre, porque si me bajaba la menstruación, confirmaba que era una mujer. Es tremendo. Esto es el inconsciente que va. Bueno, pues cuando me bajan las menstruaciones, tengo menstruaciones tremendamente dolorosas. Hasta que no hago un trabajo de reconocer que soy mujer, que el conflicto de que mi padre quisiera tener mujeres que se lo trabajara a él, que yo aceptaba que el inconsciente de mi padre seguía necesitando más mujeres en el clan, por mucho que a nivel consciente él quisiera tener varones, pero su inconsciente necesitaba más mujeres. Ya en el momento que entro en el momento de aceptación, perdón, de que soy mujer, es cuando mis menstruaciones no empiezan a doler, sino que fluyen y son fáciles. Entonces, esto puede ser una pista para las mujeres que nos estén viendo, porque hay veces que tenemos esa fidelidad al clan familiar y aparece el dolor de una manera como diciendo que no queremos tener esa menstruación. Pero la biología es la biología. Ujú. Y también Y el la... hecho. Sí, dime, No, dime, María. dime. No, no, que Mm. las mujeres tenemos ese, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero ese sensor mes a mes que realmente nos da muchísima información sobre cómo está nuestro cuerpo, cómo están todos nuestros cuerpos, ¿no? No solamente Ujú. el físico, pero sí, si hay algún desequilibrio a alguno de los niveles y se manifiesta en pues menstruaciones dolorosas o excesivamente abundantes o al revés, muy poco abundantes, ¿no? Todo ello nos da información de que algo está ocurriendo, ¿no? Si es de manera continua, que sea siempre y cuando empezamos, pues tenemos que ir a ver si es algo que llegamos de nuestro clan o como tú estás comentando ahora, pero sí que tenemos esa oportunidad cada mes de revisar qué está transmitiendo nuestro cuerpo con qué información nos está dando, ¿no? Con esa menstruación que estoy teniendo en estos momentos. Sí, además, si os dais cuenta, la menstruación también se la conoce como la regla. Ujú. La regla es como una norma y la norma para el inconsciente es como algo de autoridad.
Entonces, tendríamos que ver esas personas quién es la autoridad, porque en mi caso era mi padre, pero a lo mejor para otras mujeres la autoridad en su casa era su madre. Entonces, hay que hacer un trabajo muy importante de hacernos amigos de esa autoridad para que nuestras menstruaciones no nos duelan. Ujú, Y también me he encontrado muchas mujeres que cuando tienen conflictos con su pareja, que para ellas puede ser una autoridad, también en el mes que les toca, las menstruaciones la duelen. Entonces, si no ujú. tienen conflicto con su pareja, la menstruación bien, pero si es en ese mes, tienen alguna situación Claro, de tensión sí, sí. o de disgusto o de conflicto, ese mes duele la menstruación. Sí, así es, ¿no? Nuestro útero, como he comentado, absorbe toda emocionalidad, con lo cual, si no hacemos ese trabajo de descargarlo, pues claro, vamos a sentir que cada mes la menstruación va a ser un poquito diferente en función de cómo hemos vivido el mes, ¿no? Y yo me he encontrado, especialmente con alumnas que he tenido, o sea, con chicas así jovencitas, a las que les dolía muchísimo la menstruación, incluso tenían que dejar de venir algunos días cada mes, ¿no? Al colegio y en general eran chicas muy autoexigentes con ellas mismas que pretendían, o sea, pretendían vivir esa vida completamente lineal, ¿no? El producir, producir y estar mucho en la energía masculina, en cierta manera, como decías tú antes, ¿no? El no aceptar o no integrar esa energía femenina, ¿no? Y bueno, necesitaban el habitarse realmente desde esa esencia cíclica que somos y que implica el ser mujeres. Sí, además que tú has estado exacto con adolescentes, como profesora de esta edad que tú has visto en tus clases, y es verdad que hay muchas mujeres que no pueden acudir a los institutos, a las universidades, a sus trabajos cuando les baja esa menstruación por lo dolorosa o también en que pueden ser menstruaciones tremendamente abundantes. Ujú, Que sí, sí. sangran tanto, tienen un sangrado tan exagerado que es que no pueden siquiera salir de casa. En el caso de las menstruaciones tan abundantes, hay un miedo a crecer. Hay que trabajar con ese tipo de mujeres. ¿Cuál es el miedo a que vayan haciéndose más mujeres? ¿Cuál es el miedo a crecer? Eh, también tratar por qué la sexualidad les puede dar también miedo. A lo mejor hay alguna memoria de que Ujú, haya mujeres que en sus madres el sexo no era bueno, no era placentero, era doloroso y por eso ellas, estas jóvenes, pueden tener esas menstruaciones tan abundantes. O inclusive, fíjate, oponerse a su madre. Por oposición, tengo ujú, mayor sangrado. Imagínate. Y nos vamos también al polo opuesto, al tema de la menopausia. Es una menopausia que, bueno, lo normal es a partir entre los 50 y los 54 años. Lo que pasa es que hay mujeres que son más jóvenes. En el caso de mi madre, con 40 años le llegó la menopausia. Pero claro, era fácil saber porque los conflictos que había en casa con mi ujú. padre y estos problemas de alcohol, pues lógicamente hizo que se retirase automáticamente el periodo a esa edad tan pronta. Pero lo normal es a partir entre los 50 y 54 años es esa menopausia. A esa menopausia pueden aparecer algunos síntomas como el insomnio, la sudoración, los sofocos, algunas personas, algunas mujeres tienen mareos. Bueno, pues tenemos que ver, claro, cuando en nuestro cuerpo entra en tanto calor en ese momento de la menopausia, tenemos que preguntarnos, ¿a quién le falta el calor? Puede ser no que lo viva la persona, sino, como bien hemos dicho, puede ser la falta de calor de las mujeres del clan familiar. Entonces ese calor aparece en forma de sofocos, ese calor aparece en forma de insomnios porque me preocupa algo a nivel inconsciente que me impide poder descansar. Entonces, es un trabajo de la menopausia apasionante, sobre todo porque es otro momento del periodo de la mujer, donde nos hacemos más sabias, pero hay algunas mujeres que no quieren esa parte de sabiduría y no quieren, se resisten. Eso, eh, eso iba a comentarte, ¿no? Que a veces, o sea, si lo miramos también desde el punto de vista cíclico, cada 7 años, ¿no? Vivimos como ciclos diferentes las mujeres, ¿no?
Y evidentemente, cuando hasta los primeros años, pues vivimos completamente dependientes del útero de nuestra madre. Los siguientes años, pues nuestro útero empieza como a adquirir esa vibración, esa fuerza, ¿no? Y empieza a despertarse un poco, hasta que llega un momento que nuestro propio útero, pues ya ovulamos, ya empezamos a vivir desde esa ciclicidad propia y a comprenderla, y estamos, podemos decir que estamos vinculados a la luna, pero cuando llegamos a la menopausia, pues es como ya nos desvinculamos de todo y realmente como accedemos a esa mujer sabia, ¿no? Que ya ha sabido integrar toda esa ciclicidad, que ya la vive desde ella. Y eso da miedo dependiendo de cómo ha sido tu recorrido, de cómo llegas a ella, ¿no? Y eso puede hacer que vivas de manera mucho más dolorosa los síntomas, ¿no? Que aparezcan incluso pues de manera más vívida, ¿no? Porque hay Es mujeres que no sienten ningún síntoma y otras mujeres pues que tienen muchísimos, ¿no? Eso es, María. De hecho, fíjate, es que me han venido como muchas ideas según ibas hablando de esa ciclicidad tan importante del número 7. Cuando estaba en la formación, había una de las personas que hablaba que las mujeres funcionábamos muchas veces en el sistema hormonal con ciclos de 9, de 9 años. 9, 18, 24, Ujú. ta, ta, ta. Y por eso decía, hablaban que la menstruación llegaba hasta los 54, que es un múltiplo de 9. Sin embargo, en el hombre era de 7, lo que tú decías, ¿no? De esos ciclos de 7. Es decir, que el hombre era 7, 14, 21, ta, 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 y que de la misma manera en las mujeres es la menopausia, en los hombres es la andropausia, Andropausia. que suele ser a partir de los 63, que es un múltiplo de 7. Y entonces digo, bueno, interesante esto de los ciclos, esa ciclicidad que también estás trabajando en tu programa. Así que, bueno, escuchemos también a los ciclos, porque cuando hablábamos también de esas menstruaciones tan abundantes, también tenemos que ver que la sangre para el inconsciente es la familia. Ujú. Entonces, cuando hablamos de esas menstruaciones no solamente de oponernos a nuestra madre, también tenemos que ver a quién queremos poner fuera del clan, porque si nos damos cuenta, la menstruación es una eliminación de sangre. La sangre a nivel simbólico es la familia. ¿A quién quiero sacar del clan? ¿A quién quiero sacar fuera de mi casa? ¿Mm? Entonces, mm, meditemos sobre todo esto que estamos hablando, porque también esas menstruaciones abundantes nos pueden hablar de esas mujeres que sienten esa impotencia de quedarse embarazadas, que habíamos hablado antes con los miomas. También aparecen esas menstruaciones abundantes cuando una se quiere quedar embarazada pero no lo consigue. Entonces, bueno, si te das cuenta, María, son muchos conflictos que el Ujú. inconsciente va activando unos u otros dependiendo del conflicto que viva la persona, del conflicto emocional que viva la persona. Para una será, quiero echar a mi esposo fuera de casa, para otra será, quiero echar a mi madre fuera de casa, para otra será, quiero echar a mis hijos que ya me tienen cansada. Cada Ujú. uno, el inconsciente activa esa respuesta y el cuerpo habla. Así es, ¿no? Y el Eso cuerpo es. habla y la importancia de escucharlo, ¿no? Porque nos está Ujú. comunicando algo que es vital, que tenemos que hacerle caso. Sí, y para todas esas mujeres que también están en esta etapa de la menopausia, también no solamente que habíamos hablado a quién quiero dar calor a alguien, también puede haber que, como antes decías muy bien, hablando del clan, ¿no? De la fidelidad a ese clan familiar, también qué muerto ha habido. Mm, Ujú. Porque puede ser una mujer que fue apartada y entonces, claro, esta mujer que entra en esta etapa de sabiduría con la menopausia, conecta con la memoria quizás de esa otra mujer del clan que no fue ni reconocida ni vista. Y bueno, pues esa memoria de esa mujer es como que estuviera dentro a través del ADN. Y claro, como está ese muerto, esa memoria de ese muerto o muerta dentro de ella, bueno, pues aparecen esos sofocos y ese agobio de calor. ¿M? Ujú. O Así también es. o como decías tú, un proyecto muerto. Ujú.
Entonces ese proyecto muerto, que lo viví en silencio, en soledad, sin solución, bueno, pues ahí también puede aparecer ese sofoco, recordándonos que hay que poner luz a tu síntoma, poniéndole palabras, compartiéndolo, siempre, siempre. No lo guardemos en silencio ni en soledad. Sí, Y sí, si te como decías, ¿no? Así es, ese proyecto o sentirse que no ha podido expresar ese proyecto que deseaba, o sea que sí, súper, súper interesante. ¿Te parece, María, que cerremos este capítulo tan interesante del útero y de la vagina y todos los conflictos que hemos tratado hoy con una pequeña meditación? Sí, sí, así es. Muy bien. Bueno, Pues cojo el cuenco y quiero que todas las personas que nos están escuchando os permitáis por unos momentos cerrar despacito vuestros ojos y con este sonido del cuenco tibetano que tengo sobre mi mano, vais a ir lentamente, lentamente tomando una respiración y al echar el aire, despacito, despacito, vais cerrando vuestros ojos con el sonido del gong que nos va a acompañar. Tomamos una respiración y al echar el aire, y vamos a tomar 2 respiraciones más, inspirando por nariz y expirando por boca. Y al expirar por la boca vamos a ir soltando cualquier tensión o preocupación que sintamos en este momento. Y os invito a ir poniendo vuestras manos sobre el bajo vientre, por sobre el útero, a ser posible en contacto con vuestra piel. Vais a dirigir vuestra atención a vuestro útero. Vais a enviar la respiración a esa zona, sintiendo al inspirar cómo lo nutrís y al expirar cómo lo relajáis. Y vuestro útero va recibiendo esa atención, ese calorcito de vuestras manos, esa nutrición y esa relajación. Y vais a imaginaros o poner la intención que desde vuestro útero salen unas raíces energéticas que cruzan el canal vaginal y que se van dirigiendo hacia el interior de la tierra. Van atravesando capas y capas de tierra hasta llegar al útero corazón de Madre Tierra, de la Gran Madre. Y aquí iréis respirando y permitiendo que a través de estas raíces vayan soltándose memorias conscientes o inconscientes que están en vuestro útero, tensionando el útero. Podéis ayudaros de la respiración para ir soltándolas. Madre Tierra las transforma en luz, en sanación. Y ponéis la atención
con la intención de ir soltándolas. Cuanto más soltamos, más vamos relajando nuestro propio útero, más lo vamos liberando. Y al tener esas raíces ancladas a Madre Tierra, vamos recuperando esa sensación de sostén, de arraigo, de seguridad, de amor incondicional. Podéis visualizar o imaginar una suave luz cálida en vuestro útero. Que se va expandiendo y llegando a vuestro corazón. Podéis dejar una mano en el bajo vientre, la otra la vais a poner en vuestro corazón, en vuestro pecho, y respirar e integrar esa conexión sagrada, útero, corazón, madre tierra. Esos tres centros latiendo en un único latido, recordándoos vuestro poder interno. Y con una sonrisa en vuestro rostro, integrando esta sensación, vais a ir moviendo el cuerpo, respirando profundamente y abriendo los ojos cuando estéis preparadas. Bueno. Qué bonito, María. Me ha encantado. También he hecho esa meditación cerrando los ojos y conectando. Ha sido preciosa. Gracias. Gracias, Eva, por todo lo compartido, por esa sabiduría que nos compartes en cada encuentro que tenemos. La verdad es que hoy se nos ha hecho corto, hubiésemos estado, ¿no?, aquí hablando y hablando, pero bueno, ya haremos otro, el próximo, para dar más información. Agradecemos a toda la audiencia el habernos escuchado. Esperamos y deseamos que os haya aportado luz a todo ello y esperamos veros en el próximo encuentro. Compartid con otras mujeres a las que sintáis que pueda serles útiles. Escribidnos también en comentarios, nos encanta leeros cómo ha sido vuestra experiencia de todo ello y dadle like para que pueda llegar a más mujeres. Muchísimas gracias, Eva. Un placer, María, y un beso para todas, desde corazones a corazones, con ese like que apoyan tu canal. Bendiciones. Abrazo grande. Chao.